Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. ¿Cómo están? Hoy la historia nos lleva al 2019. Lilian es la protagonista y pasa a tener una vida terrible luego de unos 3 años de paz y tranquilidad con su pareja. Y este último pasa a ser su verdugo, del amor a una relación tóxica que lo termina convirtiendo en el asesino de la persona que él en algún momento dijo que amaba. Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Antes de adentrarnos en el hecho en sí, en el capítulo sangriento que tiene esta historia, vamos a conocer a Lilian, nuestra protagonista principal. Lilian Celeste, antes de tener, digamos, este amorío, esta relación con Lisandro, que es la pareja que con quien tuvo una relación de 3 años, tuvo un episodio bastante sacrificado y esto fue fuera del país. Esto le llevó a ella por años estar separada de su familia, de su tierra, pero luego decidió retornar para tener eso, ¿verdad? Estar cerca de la familia, poder tener un futuro en nuestro país. Vamos a hablar de ella, conocer un poco de esos rasgos que tuvo antes, su vida antes de Lisandro. Lilian Celeste Ayala Ruiz era una mujer llena de sueños. Entre los más importantes que tenía era darle a su familia todo lo mejor. Nombre: Lilian Celeste Ayala Ruiz. Edad: 36 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Ñemby. Profesión: empleada. Tenía apenas 22 años cuando decidió dejar atrás la casa familiar de la ciudad de Ñemby y aventurarse a buscar nuevos horizontes al otro lado del mundo, en España, donde conoció a otro paraguayo, un joven esteño con quien entabló una relación. Fruto de ese amor vino al mundo una niña, pero la estadía de la pequeña familia en la madre patria no fue tan larga. A una década de su llegada, ella, su concubino y la niña de ambos regresaron al país. Durante un tiempo vivieron en Ciudad del Este, hasta que la relación no prosperó y Lilian regresó a la casa de sus padres. Tras su separación, Lilian empezó a trabajar nuevamente en Paraguay, buscando darle a su hija un buen pasar económico. Es muy trabajadora, eso sí te puedo decir, es muy trabajadora ella. Y su familia era todo para ella, nosotros, sus hermanos, su papá, su mamá y su hija, ni qué decir. Todo lo que hacía ella era por su hija. Ella trabajaba, se mataba trabajando por su hija y su sueño era que su hija sea profesional y que un día verle recibir su título. Y ese era su mayor sueño de ella y se mataba trabajando para eso. Con decirte que ella, no te puedo decir que ella tenía aspiraciones, sueños, porque para ella no sé, ¿verdad? Pero sí era para su hija y para su familia. Ella ella no va a dejar de comer y te va a dar a vos si es que, si esa es la situación, ¿verdad? Sus hermanos, su mamá, su papá y su hija eran todo para ella. Sus familiares la recuerdan como una mujer incansablemente luchadora, con una sencillez en su persona que la hacía brillar, alegre y comprometida especialmente con su familia. Yo soy el mayor de todos, ella es la que me sigue. Ella siempre fue una persona, o sea, una joven muy alegre, muy carismática, era muy sensible. Y ella es una persona muy trabajadora, humilde. Toda mi familia es así. Y ella se iba a trabajar todos los días y se quedaba conmigo su hija, porque su hija era todo para ella. Ella, toda su familia. Una persona, no sé cómo lo es, porque ella es muy buena, trabajadora. Luchaba toda la vida para su hija. Su sueño es, como dijo mi hijo, estudiar a su hija. Y cuando cobra su sueldo ya le traía para su ropa, le compraba, le llevaba. Ese era su hobby para ella, para su hija.
Su regreso a la ciudad de Ñemby también trajo consigo la aparición de un nuevo amor. Un joven, 7 años menor que ella, que conoció en las cercanías del Motel Venus, donde trabajaba en el barrio Caaguazú, Matías Lisandro Sánchez. Nombre: Matías Lisandro Sánchez Barrios. Edad: 29 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Escobar, departamento de Paraguarí. Profesión: empleado. Vamos a hotel Centro Cuello, Villa Florida. Pues yo por la ciudad. Bueno, año conocí, güey. Pues yo conocí, güey. Hopei, o sea, su hermano alquila el hotel, hopei no supe. Hopei por lado, hopei. Ahora con el hotel, hamba pues en día. Hopei por ahí con el problema. Motel B. Motel B. ¿Verdad? Es empleada, ¿no? La empleada de mi hermana. Pues tipo de mandío y hoy. Oye, jamás y eso ya. Oye, jamás me tipo y celoso ya pues. Al principio, la relación parecía completamente normal, pese a la diferencia de edad. Lo que la familia de Lilian no sabía era que desde hacía tiempo venía viviendo un infierno. Parte 2 de esta historia, el qué pasó, la crónica de aquel día fatídico. Lilian estaba harta de ser acosada en un nivel tóxico por parte de Matías Lisandro, que llegó a un punto en que ya se trataba de cortar el teléfono cada vez que sonaba y repicaba con la pantalla encendida en su nombre, en el nombre de él. Ella de alguna manera, suponemos nosotros, que sospechaba de ese nivel de locura que tenía Lisandro, de obsesión que tenía hacia ella. Pero la idea era continuar con su vida, de hecho que lo hacía trabajando en este motel de, podríamos decir, 1 o 2 estrellas, por darle categoría y entender un poco, para que ustedes puedan entender cómo se da la situación de por qué ella quedó tan expuesta a este hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La vida que llevaba Lilian Celeste Ayala con Lisandro Sánchez era de constante violencia, presión e incontrolables celos. Durante casi todo el día, la mujer estaba en constante comunicación con el hombre mientras eran pareja. Ella siempre estaba con el auricular y le decía, ¿por qué no te sacas el auricular? Le decía, no, nada, Lisandro, me decía ahora. Y el muchacho estaba casi todo el tiempo en línea con ella, todo el día, y se puede corroborar eso con las líneas telefónicas. Vos te sentabas a comer y no podías decir nada porque estaba en línea. Ella limpiaba, estaba en línea con él. Para dormir, a veces ni dormía bien porque estaba en línea con él. Él tenía que escuchar todo lo que pasaba alrededor. Ella siempre estaba con auricular y a veces ya era molestoso. Yo le decía, Lili, sacate tu auricular porque no da gusto así, le decía yo. Y sí, me decía, ahora, y voy a escuchar música nomás, ahora te decía, y no sacaba, pero él estaba en línea y escuchaba todo lo que nosotros decíamos, lo que hablábamos. El muchacho tenía que escuchar todo lo que nosotros estábamos hablando alrededor y ella no tenía así esa tranquilidad de disfrutar normal con nosotros porque ella tenía que estar pendiente y si cortaba, le llamaba 5 o 6 veces así, le llamaba así de seguido, si se llegaba a cortar. Yo le decía, no vayan a atender, vamos a compartir nosotros, le decía yo. Y ella no, igual tenía que atender porque si no, no sé, ella parece que tenía miedo o no sé. Y lo más probable era que le tenía amenazada porque su hija nos contó en muchas ocasiones, ella escuchaba las conversaciones de su mamá con el muchacho, porque ellas duermen juntas y ella escuchaba las conversaciones y eso fue muy, para su hija misma lo era muy doloroso porque ella sabía todo lo que pasaba con su mamá. Luego de casi 4 años de una relación ininterrumpida por varias rupturas, Lilian Celeste decidió finalmente ponerle un punto final, separarse de Lisandro definitivamente, situación que el hombre no aceptaba. A diario la llamaba, constante y repentinamente. El 20 de septiembre del año 2019, llegó a llamar al menos 300 veces al número de Lilian. Ella atendió algunas de aquellas llamadas, pero por apenas segundos. Yo preparé la comida, siempre comía con nosotros en la mesa y ella no quería comer con nosotros en la mesa. Entonces le dije a su hija, llévale a tu mamá en su pieza la comida, le dije. Llevó la comida y después trajo el plato mi nieta y me dijo,
Mamá me dijo también su hija. Mamá comió todo mi mamá la comida, ay, qué suerte mi hija. Y después le dijo a su hija que, mira mi hija, yo voy a ir en el cielo hoy. Me voy a ir al cielo, voy a estar bien con Dios. No te vayas a preocupar por mí, dijo. Y vino corriendo a decirme, su hija me dijo, mamá, ¿acá sabe qué me dijo mi mamá? Esa cosa dice nomás, le dije, ni ahí, pico, yo me di cuenta. Al salir ahí en Tres Bocas yo sentí algo acá. Y le agarré a mi marido y le dije yo, ¿qué pico es esto? Víctor le dije, era. Y lo primero que se vino fue el nombre de mi hermana y no sé por qué razón. Y en ese momento yo le llamo y le llamo y no me atiende. Y le dije, les envié un mensaje y le dije, Lili, algo que está pasando. Le dije, yo soy tu hermana y podés confiar en mí. Le dije, vos sabés que yo te voy a ayudar. Si hay algo que está pasando, vos sabés que podés confiar en mí, le dije. Y me dice por mensaje, sí, me responde, me dice, no pasa nada, hermana, me dice, no te va a preocupar, me dice. Ella siempre nos decía, a mí al menos me decía, cuídala a mi hija, si algo llegara a pasar, cuídala a mi hija, no le vaya a dejar sola, cuídale siempre, Marilsa, me decía. Y yo le preguntaba qué era lo que pasaba, ella no me decía, inclusive esa semana me envía un texto de hermana, si alguna de las hermanas falleciera o pudiéramos tomar un café, recordar esos momentos que vivimos, cosas así me enviaba, yo le preguntaba siempre qué es lo que pasaba, pero como dice mi mamá, es como que nosotros no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, pero yo le preguntaba y ella por lo visto tenía demasiado miedo para contar. El rechazo de su expareja enloquecía en cada llamada a Lisandro. En la tarde de aquel día, partió desde el departamento de Paraguarí para buscar a Lilian en el motel donde trabajaba, sobre la avenida Caaguazú, a unos metros de la avenida Manuel Ortiz Guerrero, donde llegó alrededor de las 19:30 horas. Como para utilizar una de las piezas y solicitó bebida alcohólica, cerveza, y ahí fue la que empezó el forcejeo y que la acuchilló. La mujer le trajo una cerveza, parece, sí, le agarró el brazo. Exactamente, porque la chica tiene una herida en el brazo. Posteriormente le siguió atacando posiblemente. Y como se ven los charcos de sangre, recibió la herida más o menos ya a 2 metros de la entrada de las piezas de la habitación. Y según testigos afuera, salió primero el autor y corrió. Y detrás salió las víctimas gritando, más o menos 50 metros, se cayó. Y ya en la vía pública. Ya en la vía pública. Ahí entonces le auxiliaron ya en la calle. Ahí nosotros ya, nosotros le encontramos ya en la vía pública, ya ella ensangrentada. Para él fue muy fácil entró como cliente, pidió por teléfono, creo que gaseosa, cerveza, y ella fue a llevarle, ahí fue que le agarró, le atacó. Yo le dije a mi hija, a ella, llévame mi hija, llévame junto a mi hermana, a mi hija. Yo tengo que salvar la vida de mi hija, le dije a ella. Bueno, mamá, ella ahí en la casa de mi hermana y tiene una criatura y voy a ir a dejarle la casa de mi tía, mi hija, mi hijo y vamos, me dijo. Bueno, estoy esperando ya mi cartera, yo tengo 300.000 en mi cartera, yo tengo que ir a salvar a mi hija, le dije. Después se fue ahí, se enteró ya que se murió. Y vino y me dijo, está viniendo papá y vamos a esperarle que llegue mi papá y para ahí. No me dijo, ¿por qué? Digo, mi hija. Después vino llegando me agarró mi brazo. Se murió Lili, me dijo. Al llegar al sitio del crimen, la Policía Nacional inspeccionó todo el sector, pero ni siquiera pudieron determinar cómo el feminicida había llegado al lugar. Según informaciones que se tuvo, él habría entrado en un taxi, pero no se tiene, no hay pruebas de eso, porque el lugar donde ella trabajaba no había cámaras. Eso fue lo que complicó muchísimo las cosas. En el establecimiento donde ella trabajaba no había cámaras, entonces no había otra persona tampoco, no había un seguridad. Ella era la única que estaba en ese momento.
Se presumía que había llegado al lugar a bordo de un taxi, que lo dejó en la habitación y salió nuevamente solo segundos después. Fue imposible corroborar eso, ¿verdad? Nosotros lo que calculamos fue que este taxista le llevó, luego se enteró del hecho y se mandó a silencio, ¿verdad? Para no complicarse, ¿verdad? Allí fue que tomó el teléfono y llamó a la recepción. Realmente fue terrible y salvaje el ataque que ella sufrió, pero aún así Lilian tenía fuerzas para escapar de ese sitio, lograr salir de ese frenesí violento que tenía Lisandro con una obsesión desmedida. Ella logra ganar la calle, logra salir de su lugar de trabajo y ser vista por varias personas que estaban ahí, esperando que en algún momento llegue la ambulancia que la pueda llevar, que la pueda socorrer. Esas personas la rodearon y ella, de manera insistente, repetía una sola cosa: Lisandro. Fue Lisandro. Parte 3. Fue Lisandro. Herida de muerte, agonizante, pero sin rendirse a perder la vida, Lilian Celeste Ayala corrió de su atacante hacia la calle. Allí se encontró con un joven que pasaba por el lugar, quien le ayudó a cruzar la calle a pedido de ella misma. Y no le dijo, acostame acá, me siento, no le hizo cruzar por el miedo que tenía, ¿verdad? Por el susto, por el miedo que tenía, le hizo cruzar la otra vereda y ahí ella se acostó, ¿verdad? Y ahí pasaron varias personas, transeúntes que bajaron a auxiliarle. Una de esas personas me llama a mí, me avisa lo que había pasado, que a mi hermana le habían hincado, ¿verdad? Así me dice la persona. ¿Cómo que hincado? ¿Que le clavaron? Le dije, sí, me dijo. Al consultar la dirección del lugar, el desconocido respondió una ubicación cercana al trabajo de Lilian y los familiares inmediatamente partieron hacia la zona. Sin embargo, Lilian Celeste ya estaba camino al Hospital Regional de Ñemby. Durante todo el trayecto, camino al hospital, Lilian Celeste repetía el nombre de su agresor. Fue Lisandro Sánchez, le decía una y otra vez. Mi hermana le contó a todas las personas que le auxiliaron que quién fue, ¿verdad? Que le hizo eso. Y inclusive esta persona me vuelve a llamar después de comunicarme lo que había pasado con mi hermana, me vuelve a llamar y me dice, acá tu hermana me dice que quien le hizo eso fue Lisandro Sánchez, me dice. Entonces ahí no había duda, ¿verdad? Fue mi hermana quien le dijo a todo el mundo que cuando estaba consciente todavía cuando eso. En ese momento, y dijo ella quién es, varias veces, no es solamente que una vez, dijo varias veces, dijo ya el nombre de la persona que le había hecho eso. Dijo cómo fue más o menos ella, y el que luchó, y por eso la persona que le auxilió creo que le vio luego ahí al salir ahí. Sí. Luego de cometer el feminicidio, Lisandro aprovechó la confusión generada con Lilian herida para escapar del lugar sin que nadie lo notara, a pie, como si nada hubiera ocurrido. Capítulo 4, y cuando les digo que ella esperó mucho y que intentaba de alguna manera ser salvada, luchaba por su vida en oración, en intención de que puedan socorrerla, la cuestión se hizo tarde, un letargo terrible, una falta que rayaba la omisión de auxilio por parte de aquellos socorristas que llegaron 40 minutos después. Un sistema de socorro en nuestro país que hasta hoy día lo perecemos, ese día fue gravitante para que ella pierda su vida. La vida de Lilian Celeste se fue apagando lentamente. Una espera por la llegada de una ambulancia marcó su trágico final. Tuvo como 40 minutos ahí esperando la ambulancia. Después ya se desvaneció, ya estuvo inconsciente porque perdió muchísima sangre. Durante aquellos largos 40 minutos de espera, pidió a las personas que estaban a su alrededor orar con ella. Sentía que la vida se le iba, pero no se rendía con la esperanza de llegar a tiempo al Hospital Regional de Ñemby, donde iba a recibir atención médica. Porque ella estaba totalmente lúcida
y oraba con las personas que estaban ahí, con todas las personas, porque había personas alrededor que le conocía a ella y ella oraba con las personas para en ese momento y dijo ella quién es, varias veces, no es solamente que una vez, dijo. Casi sin vida, fue alzada a una ambulancia que la trasladó hasta el hospital, pero a su llegada ella ya no respiraba. El viajero asesino es el capítulo de hoy. Hasta aquí ella falleció, la protagonista, Lilian, una joven que buscaba de alguna u otra manera reencontrarse simplemente con su familia, con su raíz, con su tierra. Vino de España después de mucho tiempo para poder formar ese futuro que quería en su país. Tuvo una relación de mucho tiempo con un joven, con Lisandro, Matías Lisandro, y todo era buena relación de alguna manera en los primeros años de estos tres que se mantuvo con él. Pero en esos últimos tiempos él cambió y bastante, volviéndose obsesivo a nivel tóxico, tanto que reclamaba cosas sin sentido. Ella tuvo que terminar con esa relación y eso también de alguna u otra manera cambió su vida, el perfil de él, digo, porque se volvió más violento de lo que demostraba en esa última temporada de relación. Él le llamaba con insistencia, buscaba que ella retorne y ella no quería, simplemente quería dar vuelta de página como corresponde y como toda persona tiene derecho. Sin embargo, él no le permitió y la buscó tanto que planificó matarla, y eso en el lugar de trabajo, en el lugar donde ella estaba. Esperó por mucho, intentó salvarse, pero no fue así. Una reacción prácticamente temeraria de los socorristas aquel día por un sistema que no funciona hasta el día de hoy, y me refiero al sistema de socorro en nuestro país, hizo que ella reciba asistencia recién 40 minutos después. Lilian murió. Y a la vuelta de esta primera pausa vamos a saber cuáles fueron las heridas, cómo continuó la investigación y qué tanto tiempo tomó encontrar a Lisandro. Pausa y ya volvemos. Volvemos del corte, de este primer corte, para continuar con la historia del viajero asesino. Esto que vamos a hacerlo en dos partes, ¿verdad? Esta es la primera, la que estamos contando ahora, y tendrá una segunda. Tomamos el último hilo de lo que le estábamos contando antes del corte con respecto a la muerte de Lilian, nuestra protagonista de esta historia. Ella tuvo una relación de 3 años con Lisandro, una relación que se tornó tóxica en los últimos tiempos. Luego de estar por muchos años lejos de su familia, ella lo que quería era formar un futuro aquí. Pensó en algún momento que Lisandro era ese hombre para construir ese futuro, además del económico. Comenzó de bastante abajo, estaba trabajando como empleada en un motel en la zona de San Lorenzo. Y en el último tramo del año 2019 la cosa se tornaba cada vez más obsesiva y violenta de parte de Lisandro una vez que terminó con él, justamente por ese carácter violento, compulsivo que él tenía. Él planificó esto. De hecho, que había anticipado, no directamente, pero dando rastros de que algo grave iba a suceder a la propia madre de Lilian, construyó este plan llevándolo a gestar en el propio lugar de trabajo de Lilian, en ese motel. Hasta ella fue y le sirvió algo a la habitación donde él estaba. Como ella quiso escapar, él se adelantó a su plan, que aparentemente era hasta de torturarla, y la mató. La apuñaló varias veces, pero no de manera instantánea falleció ella. Logró ganar calle, logró escapar de ese sitio. Se vio rodeada de personas. Ella les pedía orar. Ustedes vieron eso. Ella tuvo una agonía de 40 minutos esperando que una ambulancia la socorra. Pero pudo decir el nombre de su asesino en medio de todo eso. Fue Lisandro. Fue Lisandro. ¿Cómo falleció ella o a consecuencia de qué? Es lo que uno piensa, teniendo en cuenta que podía haberse salvado, tardó mucho en finalmente morir. Y en Heridas que Hablan vamos a darle detalles de eso, de lo que se pudo compilar de aquel momento. Lilian Celeste Ayala Ruiz. Ella fue asesinada de 9 puñaladas. De acuerdo con el informe forense, la víctima recibió 4
de ellas penetrantes y cortantes en la región torácica, todo lado izquierdo, de 3 centímetros cada una. Además, se constató que presentaba 2 heridas de similares características bajo el hombro del brazo izquierdo, en la región axilar y en el 10º espacio intercostal, asimismo una herida en el antebrazo izquierdo. Quiere decir que ella en todo momento hacía esto, intentaba proteger el rostro por una cuestión hasta instintiva que tenemos cuando nos ocurre un hecho violento, cuando nos vemos amenazados, era levantar el brazo, y todas esas heridas defensivas la tenía tanto en el antebrazo como también en la zona axilar e intercostal, como bien describe el forense en aquel momento. También presentaba 2 lesiones de defensa en la palma de la mano derecha, quiere decir que también intentó cubrirse del ataque, por eso tenía esa lesión ahí, y otra recibida en la espalda. Probablemente esto fue cuando ya decidió girar para incorporarse, intentar al menos reincorporarse y escapar de él. Esto a la altura del hombro derecho, la zona de la espalda. Su muerte fue diagnosticada como shock hipovolémico por las múltiples heridas de arma blanca. Hablamos acá que las heridas eran externas y probablemente internas también las lesiones de esos centímetros, 3 centímetros, recordando un poco lo que había dicho el forense. En la parte 6 de esta historia, yo les dije que Lisandro Matías tuvo el tiempo suficiente para planificar lo que iba a hacer. Ustedes van a tener detalles de su obsesión, de qué consistía su obsesión que yo les decía. Y parte de esta planificación se gestó en todo ese tiempo de que él intentaba volver con ella y no tenía retorno. Ella no quería saber nada de él, se daba cuenta que era un tipo peligroso, que era una amenaza para ella, y decidió separarse como corresponde, ¿verdad?, en estos casos. Y ese tiempo fue donde él construyó, en esta sociopatía en la que estaba atravesando aparentemente, el plan para matarla. Por eso es que esta parte, la 6, se llama fríamente calculado. Fríamente calculado. Tormentosas fueron las últimas semanas de Lilian Celeste Ayala, y no solo para ella, también para su familia, que constantemente era hostigada por Lisandro Sánchez. Mi hermana estuvo con él casi 4 años, pero él al principio frecuentaba mucho como novio acá, ¿verdad? Venía, pero después él un día vino o le llamaba a mi mamá y a mi papá a decirle cosas de mi hermana, hablaba pestes de mi hermana, cosas que eran irreproducibles. Entonces mi mamá le dijo a mi hermana que no venga más ese muchacho acá, porque no es una buena persona, porque él hablaba, ¿verdad? Él hablaba mal de ella, ¿verdad? Él conocía perfectamente el itinerario de mi hermana. Le llamaba a mi papá y le decía, yo sé que tal hora, en esa semana que él iba a cometer el hecho. Le llamaba a mi papá, a mi mamá, inclusive a mí me mensajeaba, yo sé perfectamente qué hora sale, qué hora llega a tu casa, yo sé que tu papá se va a buscarle en la ruta, todo eso nos decía. Durante mucho tiempo, Lisandro ya no concurría a la casa familiar de los Ayala, hasta que un día volvió a aparecer. Después de un tiempo, después de mucho tiempo, el tipo vino otra vez, pero pocas veces, y no era más tan bien recibido justamente por eso, ¿verdad? La actitud violenta que tenía él, nosotros no sabíamos en ese momento. Después de suceder el hecho, nosotros nos enteramos de todo lo que él le había hecho, inclusive cuando era novio. Mi hermana le contaba a su hija, ¿verdad? A su hija menor le contaba, pero no a nosotros. Entonces nosotros después ya nos enteramos de que él era muy violento con ella. Ella era muy reservada, digamos. Muy reservada era. No era de contar sus problemas. Muy reservada era. Lastimosamente, porque tal vez si nos decía, pues porque ella recibía amenazas de él. Porque él vino un lunes vino acá a hablar con nosotros. Y me dijo que ya tenía un cosa bien pensado, cosa fea que está pensando.
Y yo ni ahí me di cuenta, yo le dije, mira, mi hijo, no, vos tenés tu mamá, tu hermana, tu papá, no tenés que pensar. Yo pensé que se iba a suicidar, eso es lo que me viene en mi cabeza. Y yo le dije muchas cosas. O sea que vos le apoyaste emocionalmente a él. Sí, yo le apoyé muchísimo a él. No tenés que pensar esto, le dije. Vos tenés, si ella no te quiere más, yo no puedo tampoco obligar porque ella es mayor de edad, le dije. Yo soy su mamá, pero no puedo obligar más. Ella sabe lo que hace. Y dejarle nomás en paz, le dije, y no vaya a pensar esas cosas. Porque vos tenés tu familia también como nosotros, le dije. Y no, me dijo, yo ya tengo pensado, me dijo. Y bueno, mi hijo, ¿qué vamos a hacer? Y hice la comida, le invité la comida acá a las 12, no quería comer. Estaba angustiado así, desesperado estaba. Pero ni ahí yo no me di cuenta que le iba a matar a mi hija. Empezó a llamar toda la hora, cada 5 minutos, tu hija es así, tu hija. Me decía muchísimas cosas. Y yo le dije a mi marido, bueno, yo no le voy a atender más. Por favor, Miguel, atenderle vos. Hasta el jueves me llamó, cuando eso tenía línea baja. Me llamaba, me decía cosas que no tenía que decir con mi hija. Y ese me hizo mal, y yo le dije a mi marido, atenderle nomás, yo no le voy a atender más, le dije. Y ese era su pensamiento, que le iba a matar. Y el viernes ya le mató a mi hija. 8 menos 20 ya vino ya para una noticia que le mató a mi hija. Inclusive, un día antes de atacarla mortalmente, Lisandro estuvo por el motel, pero no llegó a cometer el hecho. Entonces, regresó al día siguiente. Lisandro conocía plenamente el sistema de trabajo de Lilian Celeste en el motel, donde al no contar con pasillos internos, las empleadas debían trasladar los pedidos de los clientes hasta las habitaciones. El motel no es como el motel normal que está por ahí, ¿verdad? Que tiene un pasillito atrás donde, como usted dice, para entregar los productos. Este era un motel donde tenía su oficina en la entrada mismo, pero ella, cuando el cliente le pedía cosas, ella tenía que pasar por el estacionamiento, vamos a decirle, y abrir el portón y entrar en el estacionamiento para hacer la entrega del pedido, ¿verdad? Y para él era muy fácil porque conocía perfectamente su trabajo, ¿verdad? La intención de Lisandro era exclusivamente cometer el crimen, situación que se confirmó al encontrarse en la habitación intactos los productos que había pedido e incluso la cama tendida aún. El feminicida ni siquiera llegó a sentar o mover alguno de los mobiliarios. La policía encontró ahí las latitas de cerveza, gaseosa, y sin abrir, ¿verdad? Él seguro se fue a entregar y ahí abrió la puerta, le agarró el brazo y ahí seguro le hizo lo que le hizo, ¿verdad? De hecho, que esa era su intención, de que ella lleve en ese momento a agarrarle y meterle adentro, porque creo que él había llevado otros objetos porque tenía otras intenciones, no solamente en ese momento. Como mi hermana luchó muchísimo, no le pudo meter adentro porque él tenía otras intenciones. Ella luchó en ese momento porque esa era la intención de, al entregar el producto que pidió el muchacho, era de meterle adentro a ella y ahí hacer otras cosas que seguramente no sabemos ahora, pero había otras cosas que él había llevado. Asumimos nosotros que iba a hacer otras cosas tipo torturarle o algo así. Luego del crimen, la Policía Nacional encontró una mochila que confirmaba esa hipótesis. La policía encontró una mochila en donde había dos pedazos de soga, 4 pedazos de soga, pasamontañas, trapos, así como para taparle la boca, y nosotros presumimos de que él le quería meter ahí adentro, maniatarle, hacerle 1000 cosas seguro ahí y luego matarle, ¿verdad? Entonces, eso deducimos por las cosas que se encontró en la mochila, ¿verdad? Lisandro no improvisó en el crimen, lo tenía perfectamente planeado hacía mucho tiempo.
Según los cruces de llamadas obtenidos por el Ministerio Público, la primera llamada que hizo al número de Lilian Celeste desde Escobar fue a las 15:02 del 20 de septiembre del año 2019. Lilian atendió, pero cortó 3 segundos después. Cerca de las 16:50, realizó una segunda llamada al número de Lilian Celeste, con duración de 3 segundos también. En ese momento, su ubicación fue captada por una antena en la ciudad de Paraguarí. Lisandro ya estaba en movimiento y camino a cometer el crimen. A las 18:08, las celdas de la antena Radio Nacional en el kilómetro 21 de la ruta Paraguay 1 en Capiatá capturaron otra llamada de 4 segundos desde el número de Lisandro al de Lilian Celeste. A las 18:16, una antena del barrio Anaí de San Lorenzo captó nuevamente la señal del número de Lisandro, cuando nuevamente llamó a su víctima y ella atendió por 3 segundos. Totalmente planeado tenía lo que iba a hacer. Inclusive él, según el cruce de llamada, según la carpeta fiscal, él viene exclusivamente para hacer eso y luego volvió ahí hacia su ciudad, ¿verdad? Está todito cronometrado, la hora que llegó coincide perfectamente con la hora del hecho, que él estaba por acá, por Ñemby, y después volvió a su casa y llegó, coincide perfectamente en la carpeta fiscal hora eso, ¿verdad? Que él vino y luego volvió a su ciudad. Cometido el feminicidio, a las 23:50, el número de Lisandro vuelve a realizar una llamada captada por la antena de Alpaza, en Paraguarí. Matías Lisandro estaba prófugo. Había una orden de detención sobre él, una rebeldía ya, y pasó a ser orden de captura contra Matías Lisandro. El único sospechoso de todas las formas posibles, hablando bien. ¿Por qué? Y porque la víctima lo identificó, había testigos que escucharon lo que ella dijo, y también en el análisis técnico del teléfono de la víctima se notaba que había una historia detrás de mucha obsesión de su parte, una obsesión tóxica, amenazante a la vida de Lilian. Entonces, por eso es que la Fiscalía y la policía que investigaba este caso estaba convencida de que Matías era el único responsable de este feminicidio. Así lo buscaron por mucho tiempo, pero no fue hasta el año 2021 en que finalmente lo atraparon. Más de 2 años. Una larga búsqueda. En sus redes sociales, Jorge Ayala compartía diariamente durante 2 años la foto de Lisandro Sánchez en su perfil de Facebook con el titular "Se busca". Ni un solo día dejó de hacerlo, con la esperanza de que pudiera encontrarlo. Desde el momento en que atacó a Lilian, Lisandro Sánchez escapó hacia su natal Escobar, en el departamento de Paraguarí. La información sobre sus movimientos fue seguida en todo su trayecto, tras la obtención del Ministerio Público de las celdas de ubicación de su celular, aunque por mucho tiempo permaneció prófugo. Más de 2 años duró la búsqueda. Una herida abierta para la familia hasta mediados del año 2021. En aquel tiempo, Lisandro ni siquiera contaba con orden de captura internacional, que finalmente fue emitida a pedido de la fiscal Laura Guillén. Nosotros íbamos y veníamos a la fiscalía. Yo no sé, creo que no tenía luego, cuando eso no había un fiscal designado para la unidad número 13, ¿verdad? Siempre había interinos nomás. Entonces, ella creo que estaba por ahí por el pasillo, o creo que estaba interinando en ese momento, ¿verdad? Y nos fuimos junto a ella, y ella nos comentó de que nos iba a ayudar, de que ella estaba familiarizada con este tipo de casos y que nos iba a ayudar, ¿verdad? Entonces fue ahí que ella nos tomó cariño, nosotros también cariño a ella, y decidimos luchar juntos, ¿verdad? Y así como le dio, ella siempre estuvo para nosotros, siempre nos hizo caso, pero ella tomó nuestro caso como le llegó muchísimo nuestra situación, ¿verdad? Que era 2 años de lucha y que todavía no se le está agarrando a esta persona, ¿verdad? Desde ahí empezamos la búsqueda. Luego de 2 años, en realidad, luego 1 año y medio, la doctora Laura Guillén
le nombraron como coayudante, ¿verdad? Porque en principio cayó en la unidad número 2, número 3, nuestro caso, ¿verdad? Y la doctora Laura Guillén era la unidad número 2. Entonces le nombraron a ella como coayudante y ella fue la que impulsó todo eso. Nos ayudó muchísimo para la captura de él. La familia de Lilian Celeste había recibido la información de que Lisandro permanecía en la zona de Escobar, de donde nunca se había movido y donde la Policía Nacional no pudo ubicarlo hasta el 17 de octubre del año 2021. Bueno, yo le comuniqué eso a ella y ella tomó muy en serio y es gracias a eso que se logró la captura después de 2 años y 1 mes. 2 años y 1 mes fue. Porque el hecho sucedió en septiembre, ¿verdad? El 2019 y su captura se logró el 17 de octubre del 2021, sí. Lisandro de día se escondía en el monte y de noche iba hasta una casa abandonada. Agentes del Departamento de Investigación Criminal de Central acompañaron el operativo a cargo de la fiscal Guillén y se trasladaron hasta la zona. Agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía brindaron su apoyo y a golpes de patadas contra la puerta ingresaron a la guarida. Lisandro, al verlos, intentó escapar nuevamente, pero los agentes lograron agarrarlo un poco antes que se vuelva a internar en una zona boscosa. La casa él utilizaba solo para dormir y en el monte vivía la mayor parte del día, hasta donde familiares le llevaban comida y se encargaban del pago del servicio de luz eléctrica para su escondite. Ese día, la Fiscalía realizó varios allanamientos en el departamento de Paraguarí, hasta que finalmente lograron dar con el prófugo. Vamos a hacer la segunda y última pausa de esta primera parte de Viajero a Asesino. A la vuelta del corte comienza el juicio. Pero ¿qué tanto después comenzó este juicio oral y público para Matías Lisandro, nuestro viajero asesino, el único responsable de la muerte de Lilian? Un feminicidio terrible que había ocurrido en el año 2019, llevando a una captura de este hombre 2 años después. Pausa y volvemos con el final de esta primera parte. Viajero Asesino es el capítulo de hoy de Escena del Crimen y estamos contando la historia del feminicidio de Lilian, esta joven que por mucho tiempo trabajó en España, fue a hacerse un futuro ahí, ayudar a su familia, luego decidió volver para estar cerca de los suyos, inició una relación con un joven que se llama Lisandro, Matías Lisandro. Pero en los últimos tiempos esa relación se volvió tóxica, suficiente para que ella pueda decir hasta aquí. Y terminó esa relación, se separó de él, ella decidió continuar con su vida, trabajaba en un motel de una categoría inferior, pero finalmente era plata honrada que se estaba ganando para continuar con ese futuro que ella tenía programado. El que decidió que esto debía continuar, pese a la voluntad de ella, y de manera insistente, obsesiva y compulsiva, era Matías Lisandro. Este la acosaba tanto que en algunos momentos llegó hasta llamarla 300 veces. Imagínense los segundos que tenían que pasar, los intervalos de segundos o milésimas que tenían que pasar entre llamada y llamada. Con eso se dan cuenta que era un hombre que estaba fuera de sí, intentando que ella vuelva de una manera violenta. Pero ella decía no a esa intención que él tenía en reiteradas ocasiones. Pero en uno de esos días, que fue en septiembre, un día de septiembre, él decide ir hasta el lugar de trabajo de ella haciéndose pasar por un cliente más. Ella fue y le llevó algo, un refrigerio, hasta la habitación de este motel donde ella trabajaba, y cuando se dio cuenta, antes de llegar ahí, que se trataba de Matías, ese cliente, decide intentar correr, pero él la alcanzó y le clavó en 9 ocasiones, dándole muerte mucho después. Esa muerte tal vez se pudo evitar con una asistencia rápida de los sistemas de socorro, si no fuera porque llegaron 40 minutos después. En medio de esa agónica espera, ella logra alcanzar en varias ocasiones decir fue Lisandro, el segundo nombre de Matías.
Así fue que la investigación se orientó únicamente hacia él, demostrando técnicamente que era el asesino, el viajero asesino, por el viaje que hizo para dar muerte a quien dijo amar en algún momento. Lo detuvieron más de 2 años después y fue a juicio después de mucho también. De hecho que no comenzó aún. Este año está programado el juicio oral para este hombre y de acuerdo al oficio que le llega a un familiar de esta joven, esto sería en julio, en poco tiempo. Este es el último capítulo de la primera parte. ¿Qué va a ocurrir con Lisandro Matías o Matías Lisandro? El juicio. Yo quiero pedir justicia para mi hija y toda la familia porque sufrimos muchísimo. 5 años transcurrieron desde el crimen. 5 años, durante los cuales la familia todavía aguarda un juicio oral y público, que finalmente iniciaría en los primeros días de julio. Yo confío en la justicia, porque hay todo prueba. Y yo confío en la justicia que haga su... Sí, que le dé la máxima de 30 años y más 10 años de seguridad, porque ese es lo que merece. Para estar tranquilo, para descansar mi hija. Nosotros, por ejemplo, no vamos a descansar nunca. La ausencia de ella no vamos a descansar nunca. Nunca más, no vamos a tener esa vida normal. Porque ella ya no está más en la casa. Y eso es lo que pedimos a la justicia, que le dé la máxima. Eso es lo que yo pido como mamá, porque todos los días no puedo, me levanto, a una vez a la noche, no puedo dormir. ¿Y qué es lo que voy a pedir? Solamente justicia. Para la familia, el dolor continúa latente. Su niña, que hoy día ya es una adolescente en los últimos años del colegio, continúa viviendo en la casa de los abuelos, quienes se encargan de hacer seguimiento al tratamiento psicológico al que es sometida desde el momento del crimen. Llegamos al final de esta primera parte de Viajero Asesino, dejando un dato interesante para los seguidores de Escenas del Crimen. La segunda parte de Viajero Asesino está supeditado netamente al inicio de este juicio. Saben ustedes que en el sistema de justicia, principalmente en nuestro país, cualquier cosa puede llevar a la suspensión o al letargo en el inicio de este juicio. Creemos de que esto pueda ir adelante y nosotros también en consecuencia contarles a todos ustedes cómo termina esta historia. Por de pronto vaya esta primera parte en memoria de Lilian y también haciéndole un homenaje a toda la familia que sufre hasta hoy día la pérdida de ella, reciente pérdida de ella. Nos reencontraremos en esta segunda parte, claro, muy pronto. Y no se olviden que todos los capítulos están siempre en nuestro espacio de YouTube en Unicanal. Adiós.